Voy a leer el texto en primera persona singular. Él lo escribe en segunda persona plural. Yo voy a leerlo en segunda persona singular. Dice así: ¿o no sabes tú que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya esta pregunta comienza a hacernos pensar. Quiere decir que cuando tú entras al tanque del bautismo para ser bautizado, te estás bautizando en la muerte de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. ¿No sabes que cuando eres bautizado en su muerte? Y después explica: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué dice somos sepultados? Porque en la hora del bautismo eres sepultado con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en la hora del bautismo, tú mueres, pero no mueres tú, Cristo muere por ti. Tú eres bautizado en la muerte de Cristo, ahora eres sepultado, muerto. Ahora eres resucitado, ahora es un hombre nuevo. Lo que pasó, pasó, porque lo que hizo el hombre viejo fue enterrado cuando el hombre viejo murió y fue sepultado. Es también por eso que el bautismo tiene que ser por inmersión, porque con un poquito de agua encima de la cabeza no estás cumpliendo el símbolo de la muerte, el sepultamiento y la resurrección de Cristo. Esto es bíblico, es el apóstol Pablo que está diciendo eso. Pero ahora te voy a explicar qué quiere decir que somos bautizados en la muerte de Cristo. Vamos a entender. El propio Pablo, en el capítulo 6, un poco más adelante, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Después añade: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y la paga del pecado es la muerte. Quiere decir, el resultado del pecado es la muerte. Para entender esto tenemos que entender qué es la vida, porque no podemos entender qué es la muerte sin entender qué es la vida. Y la vida no es un concepto, la vida no es un periodo de tiempo que tu corazón late, que tu pulmón respira. La vida es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Vamos a decir, aquí está Cristo, Él es la vida. Si tú quieres estar vivo, no estoy hablando de vivo biológicamente, porque todos estamos vivos esta tarde biológicamente, pero espiritualmente, ¿estamos vivos? Esa es la pregunta. Ahora, si tú quieres vivir plenamente, tienes que estar en la vida que es Cristo. Él es la vida. Si Cristo es la vida, en el momento que tú te separas de Jesús, te estás separando ¿de quién? De la muerte, de la vida. Y al separarte de la vida, estás entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de la muerte. Todo lo que el ser humano viva separado de Jesús no es vida, es muerte. Por eso hay gente que dice: esta vida no es vida. Claro que no es vida si estás separado de Jesús. Para que la vida sea vida, tienes que estar en Cristo, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Y Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es la vida. Cuando estás en Cristo, oh queridos, te levantas de mañana, levantas los ojos al cielo. Dios mío, gracias, estoy vivo, Señor, estoy vivo, gracias. Lleno de deudas, pero estoy vivo, Señor. Sin empleo, pero estoy vivo. Eso es vida en Cristo. En este mundo de dolor, de miseria, puede haber enfermedad, cáncer, desempleo, injusticia, violencia, pero si estás en Cristo, estás vivo. Ahora, el que está aquí, lejos de la vida que es Cristo, ese se despierta de mañana: ay, qué miseria, otro día más para vivir. Pues es otra actitud.
Este está lejos de la vida, este está en el territorio de la muerte. Este territorio es terrible, porque no es que te separas de Jesús, mueres, no. Entras al territorio de la muerte. Es un largo camino de condenación que vas muriendo, muriendo en el gerundio, muriendo, 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 muriendo. Cada día, cada año, cada vez más muriendo, muriendo. Muere tu matrimonio, muere tu vida financiera, mueren tus valores, mueren tus principios, mueren las ganas de vivir. Llega un momento en que te preguntas, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Vas a morir un día definitiva y eternamente, pero hasta que llegue el día de la muerte eterna, vas a caminar el camino de condenación, vas a transitar el camino de la muerte, donde el diablo te va matando lentamente, lentamente, lentamente. Ahora, el diablo también te puede dar, no te puede quitar nada. Tú te separas de Cristo, Él te puede dar dinero, fama, poder, mansiones, lo que tú quieras. El diablo tiene todo, Él te puede dar. Te puede quitar todo o te puede dar todo. Pero todo lo que te dé no te sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque no te puede dar paz. ¿Cómo te va a dar paz si el pobrecito no tiene paz? ¿Y de qué te sirve el dinero sin paz? El poder sin paz, la fama sin paz. Yo conocí a uno de los hombres más ricos del Brasil. Me senté frente a frente con él. Quería conocerlo, un hombre famoso. Él me llamó, quería conversar conmigo, porque su secretaria era miembro de nuestra iglesia, y en una Navidad le regaló un libro mío, y ahora él leyó el libro, quería conocerme. Y él me dijo, usted sabe que yo tengo todo el dinero del mundo, sí. Yo puedo comprar lo que quiera, yo sé. Yo puedo ir a donde quiera, yo no necesito comprar un billete de avión, un boleto de avión. Yo llamo mi propio avión con mi propio piloto para que me lleve a donde quiera. Y yo pensaba en mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? Y después se puso triste, me dice, pero pastor, cuando llega la noche no puedo dormir. Siento como que si hubiera hecho algo malo, como si le hubiera quitado algo a alguien, y yo no le quito nada a nadie. Yo no soy malo, pastor, yo soy un hombre bueno. ¿Por qué me siento así, culpable? ¿Por qué? Dígame por qué, dígame qué me falta. Solo le pido dos cosas. Y yo le digo, pero usted sabe que yo soy pastor. Y él como que se molestó y me dice, sí. Y los pastores solo pueden hablar de Jesús, 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 ¿no pueden hablar de otra cosa? Le dije, sí, yo le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de geografía, de historia, de la bolsa de valores, de la cotación del dólar, de lo que usted quiera. Pero usted me ha preguntado qué me falta. Fútbol no le falta, historia no le falta, dinero no le falta, acciones en las bolsas de valores no le falta. Lo que le falta es Cristo. Pero ¿qué? Usted me dice, no me hables de Jesús. Es que ese es el hombre moderno. Tiene dinero, tiene fama, tiene todo, pero no tiene paz. Es que en este territorio, lejos de la vida para que tenga significado, sentido, solo aquí. Cuando te separas de Él, ya entraste al territorio de la muerte, ya entraste al territorio de la muerte. La vida no tiene sentido, pierdes todo, o puedes tener todo, pero igual no tiene sentido. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Habría solución para ti que estás aquí? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la lógica solución? Regresar. Y eso es lo que esta semana hemos estado hablando, la invitación de Jesús, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Bueno, tú das media vuelta, llegas a la conclusión, no vale vivir esta vida, voy a volver a Jesús, vuelves. Pero cuando estás volviendo, ahí aparece el diablo. ¿Tú sabías que el diablo conoce bien la Biblia? El otro día alguien me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? No. ¿Quién te ha dicho que el diablo es ateo? El diablo cree.
Santiago dice eso en la palabra de Dios. Dice, tú crees, haces bien. El diablo también cree y tiembla. El diablo cree, el diablo conoce bien la palabra de Dios. ¿Te acuerdas en el desierto cuando el diablo fue a tentar a Jesús? Fue con la Biblia abierta y le leía los versículos de la Biblia. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios. Y el diablo conoce ese versículo de Romanos que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú estás aquí y decides volver a Jesús y comienzas a venir, ahí el diablo se presenta y dice, espera, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Lo vas a recibir a este miserable pecador que se ha venido aquí porque ha querido? ¿Tú lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, lo voy a recibir. ¿Y por qué? Porque Él está volviendo. Espera un poco. ¿Este libro es tu palabra? Sí. ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí. ¿Todo lo que está escrito aquí es verdad? Sí. ¿Y este versículo que dice la paga del pecado es la muerte también es verdad? Sí. ¿Y por qué lo vas a recibir? Pues si él pecó, tiene que morir. ¿Por qué lo vas a recibir de vuelta? Miren la situación en que se encuentra Jesús ahora. Porque Él te quiere recibir, pero su palabra es eterna. Y su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú has pecado y tienes que morir. Pero ahora quieres ir a Él. Y ahí el diablo dice, no, Señor, Él pecó, tiene que morir. Ahí entra la muerte del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo le dice al diablo, es verdad que Él pecó, es verdad que Él merece morir, pero yo morí sin haber pecado y ahora yo le voy a dar mi muerte a Él. La paga del pecado es la muerte. Él pecó, Él va a pagar, pero con mi muerte, porque yo le regalo a Él mi muerte para que pague su deuda. ¿Está todo arreglado? ¿Lindo? ¿Maravilloso? ¿Gloria a Dios por eso? No, hermanos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Ahora vas a entender. ¿No sabes que cuando te bautizas en Cristo Jesús, eres bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Que para que la muerte de Cristo te sirva a ti, tú tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas, te estás bautizando en la muerte de Cristo. O sea, tú pecaste. Solo tienes dos opciones: ¿mueres tú o muere Cristo? Yo quiero que Cristo muera por mí. Perfecto. Entonces vas a morir la muerte de Cristo en el agua. Ahí Cristo muere por ti. Ah, Señor, pero es que yo no quiero bautizarme. Entonces mueres tú. No, pues, pero yo no quiero morir. Entonces muere Cristo. No, pero es que no estoy preparado. Entonces mueres tú. No, pero que, Señor, entonces te bautizas. Tú no tienes camino. Todos pecamos. Todos estamos condenados a muerte. Solo tenemos dos caminos: o morimos nosotros o muere Cristo. Pero si yo quiero confiar en la muerte de Cristo, tengo que bautizarme. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Pero las personas inventan disculpas para no bautizarse. Dicen, una de las disculpas: pastor, es que no estoy preparado. Hay otros que dicen, pastor, pero téngame un poco de paciencia. Todavía no. Pastor, cuando me jubile. No, pastor, cuando termine mis estudios. No, pastor, cuando llegue mi mamá que está en Ecuador, cuando ella vuelva aquí, ahí me bautizo. Y algunos dicen otra cosa: pastor, yo quisiera bautizarme,
Pero en la iglesia hay criticones, hay gente que no vive lo que predica. Para ser así no quiero bautizarme. Para que entiendas esto te voy a contar, te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú estás en el mar, te estás ahogando. Ya nadaste, ya luchaste para salir. Simplemente no puedes. Ya estás rojo, ya morado. Ya tragaste agua. Ya no tienes más, ya te estás muriendo, ahogando. Y cuando ya estás para hundirte, aparezco yo en un helicóptero y te arrojo una cuerda y te digo, agárrate. Te digo, agárrate, agárrate. La cuerda está ahí y tú me miras desde abajo. Ay, pastor, téngame paciencia. Ay, pastor, todavía no estoy preparado. Querido, ¿qué te vas a preparar? O te agarras o mueres. No hay tiempo para pensar. Ay, pastor, yo quisiera agarrarme la cuerda, pero estoy viendo ahí en el helicóptero un criticón, un hipócrita. ¿A ti qué te importa, querido? Ese asunto es salvarte. El bautismo es la cuerda de salvación que el Señor Jesús te entrega. Agárrate. No inventes argumentos, no inventes disculpas, entrégate. Esto es bíblico, el Espíritu de Dios lo dice así. A veces Dios tiene que trabajar en la vida de las personas de manera dramática, ¿sabes? Yo una vez fui invitado a una casa por una señora cristiana que me dijo así: pastor, mi esposo no es creyente, mi esposo no quiere saber nada de la iglesia, pero él quiere que usted vaya a cenar con nosotros a la casa. El pastor me dice: pastor, si el esposo lo ha invitado, vaya, porque pobre hermana, esa hermana sufre, ese hombre es incrédulo, no quiere saber nada con él. Vaya. Fui. No era verdad, el esposo nunca me invitó. El esposo ni sabía que yo iba. Ella preparó la cena con la esperanza de que alguna palabra que yo dijera pudiese tocar el corazón del hombre. El hombre, cuando entró y me vio, se sintió mal. Cuando se enteró que era pastor, se sintió mal. Estaba mal. Se sentó a la mesa, tal vez por respeto, por cortesía, pero no había ambiente para hablar de nada ahí. Pero en la mitad de la cena ella me pisca el ojo, me guiña el ojo. Pero lo que me quería decir es: pastor, ya empiece a hablar. Pero no había clima, no había ambiente para hablar. Pero ella de nuevo, y yo comencé a pensar: esta señora me va a meter en problemas aquí, porque el esposo me mira, me guiña y me guiña. Y antes que me metiera en más problemas, pues tuve que hablar, porque cuando no había ambiente, cuando ese hombre, y cuando empecé a hablar de Jesús, él se levantó y me dijo: mire, señor, yo lo invité, yo no lo invité a mi casa, usted vino, está bien, yo me senté a la mesa con usted, pero yo no le di a usted derecho de hablarme nada. Usted tiene sus convicciones, yo las respeto, respete las mías. Y tenía toda la razón. A veces tú, en el mejor deseo de querer traer a una persona para Cristo, invades su fuero íntimo. No puedes hacer eso. Tienes que respetar a las personas. Pero pastor, yo quiero traerlo para Cristo. Calma, calma. Dios tiene el tiempo, el momento. Oye, imagínense qué almuerzo aquel. Qué situación desagradable. Yo salí de ahí. Pasaron años, tal vez unos 20 años. Y un día vuelvo por casualidad a esa misma ciudad y aparece esa señora y me dice: pastor, mi esposo quiere que vaya a cenar a la casa.
Me acuerdo de ella. Le digo, ay, mi hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó. Y ella comienza a llorar. Y me dice, pastor, discúlpeme por lo que hice aquel día. Pero ahora sí, pastor, mi esposo quiere cenar con usted. Mi esposo es miembro de la iglesia. Él se ha bautizado. Pero él no puede venir porque él está en silla de ruedas. ¿Qué le pasó? Un empresario rico, de mucho dinero. Un día, volviendo de una fiesta, ebrio, se salió de la carretera, cayó, quedó casi un año en el hospital. Pensaban que no iba a salir, salió, condenado a una silla de ruedas. Dolores terribles en el cuerpo, especialmente cuando enfría, cuando el clima baja, le duele el cuerpo, los huesos. Al principio gritó, insultó a Dios. Después comenzó a llorar. Un día se acercó a la esposa y le dijo, mira, si yo le entrego mi vida a Jesús, ¿tú crees que Él me aceptaría? Ella le dijo, claro que te acepta. No, tú no entiendes. Si cuando yo tenía dinero, cuando tenía empresa, cuando tenía vida, cuando tenía salud, yo no quise, ahora que no tengo nada, Él me aceptaría. Y ella le dijo, ¿quién te dijo que Dios está interesado en tu empresa, en tu dinero? Ven a Jesús. Y él fue. Y un día 4 diáconos tuvieron que cargarlo al tanque del bautismo. Y él fue bautizado. Y esa noche que estuve ahí, él no pudo venir porque estaba haciendo mucho frío. Al día siguiente fui a la casa. Me dijo, pastor, perdóneme por la manera como lo traté. No conocía a Jesús, no conocía la palabra. Perdí lo mejor de mi vida. Tuve que quedarme así para entender que yo estaba huyendo de Cristo. Hermanos, un día él podría haber entrado con sus propios pies al tanque del bautismo, no quiso. No voy a decir que Dios provocó, Dios no provoca nada que te hace sufrir, pero Dios permite que la vida a veces te coloque una armadilla por ahí, la vida. Él vino al bautismo cargado por otros. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Todos hemos pecado. Nuestra única salida es Cristo. Pero es el bautismo. Porque cuando te mueres, te bautizas en la muerte de Cristo. Y cuando resucitas, resucitas con Cristo para una vida victoriosa. Tus pecados te fueron perdonados. ¿Te acuerdas que la otra noche te conté la historia de un guerrillero que una noche en el Estadio Nacional de Lima me dijo, ¿qué hago con mi vida? Mis manos están manchadas de sangre, he matado tanta gente. Le dije, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese hombre un día entró al tanque del bautismo. Y cuando entró al tanque del bautismo, el guerrillero malo, cruel, despiadado, que había matado tanta gente, murió. Pero no murió su muerte, murió la muerte de Cristo. ¿Había pecado? Sí. ¿Merecía la muerte? Sí. Pero no murió su muerte, murió la muerte de Cristo. Y cuando resucitó, resucitó para una vida nueva. ¿Y cómo son las cosas? ¿Tú crees que porque te bautizas tu deuda con la justicia terrena está salva? No. El bautismo no te libera de la culpabilidad que la sociedad te impone. Él tenía que entregarse. Y eso es lo que hizo. Se entregó. Estaba preso cuando en aquel tiempo el presidente Fujimori emitió un decreto de amnistía para todo aquel que confesaba
Y él se presentó, confesó todo lo que había hecho, fue liberado. Hoy día anda libre por las calles, perdonado, transformado. Yo estaba en Paraguay una vez, había un hermano moreno alto que me seguía para todos lados. Le digo, oye, tú pareces mi sombra, no me dejas tranquilo. Él me dice, pastor, mi apodo es Sombra, yo soy guardaescoltas y he aceptado venir a cuidarlo, a protegerlo. Le digo, cuéntame tu historia, ¿cómo te convertiste? La historia de su conversión. Dice, pastor, yo era cazador de bandidos. Yo agarraba bandidos, los golpeaba, y un día entré a la casa de un hombre que había entrado a una casa, había violado a la esposa, había matado al esposo. Entré y lo agarré con todo, pastor. Y ahí estaba una Biblia. Y yo dije, este miserable, ¿cómo tiene Biblia aquí? Agarré la Biblia con todo cuidado. Yo nunca había tocado una Biblia, pero sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces la agarré con mucho cuidado, la llevé a mi casa y la guardé ahí. Pero pastor, de repente yo comencé a enloquecer, porque en las noches tenía pesadillas de las cosas grotescas que yo hacía en nombre de la justicia. Yo nunca le hice mal a un hombre bueno, sino a bandidos. Pero así mismo yo de noche no podía dormir y me espantaba y no sabía qué hacer. Y mi esposa se despertaba porque yo despertaba gritando. Y un día mi esposa me dice, ya no sé qué hacer contigo, me despiertas ahí gritando a medianoche. Y él le dice, pero que no puedo dormir, veo fantasmas. Y la esposa le dice, pues ¿y para qué tienes la Biblia? Lee la Biblia. Y él tenía la Biblia, el bandido fue, agarró la Biblia y comenzó a leer. Su vida fue transformada por Jesús, se bautizó. Y cuando entró al tanque del bautismo, su vida pasada acabó. El que salió era un hombre transformado por Jesús. Así es la vida, queridos. Por eso esta tarde yo te quiero hacer una invitación. Durante la semana he hecho muchas invitaciones, muchos de ustedes se han levantado, han venido aquí. Pero yo en la invitación decía, si aceptas a Jesús como tu Salvador, ven. Y muchos de ustedes se levantaron y vinieron aceptando a Jesús como su Salvador. Pero esta tarde les voy a pedir que ustedes den un paso más adelante. No les voy a pedir solo que acepten a Cristo como su Salvador, sino que les voy a hacer una pregunta. ¿Quisieras tú seguir estudiando la Biblia y prepararte para ser bautizado un día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quisieras tú un día morir la muerte de Cristo para que tu vida pasada sea olvidada para siempre? Si quieres hacer eso, ¿sabes lo que te voy a pedir? Y esta invitación es para todos los que se han levantado los otros días. Quiero que te levantes y vengas aquí diciéndole al Señor Jesús, yo quiero prepararme para un día morir la muerte de Cristo, ser bautizado.